Swinging in the backyard, pull up in your fast car. Fireman's just leaning for a big kiss, but his favorite could play a video game. My aching soul, I know you will. Stuff I could have not said in the songs, and I said it anyways. I am writing about the way that things used to be. Lana del Rey, uno de los iconos culturales que ha moldeado la cultura pop en la que vivimos hoy en día. Y puedes estar más o menos de acuerdo con esta afirmación, te puede gustar más o menos Lana, pero no podemos negar que su primer álbum, Born to Die, ha marcado muchísimo una generación del pop actual. Yo diría que la mayoría, de hecho. Y es que Lana es una experta en describir sentimientos que están pasando en el mundo real, pero glamorizarlos de una manera que es demasiado difícil de encontrar en cualquier otro artista. Ella los lleva a su propio mundo. Por eso en este video vamos a estar un poco analizando esta persona que creó Lana del Rey. Elizabeth Grant nació en la ciudad de Nueva York de dos padres publicistas y luego se mudaron a una ciudad muchísimo más pequeña también en Nueva York de aproximadamente 2.200 habitantes, llamada Lake Placid, un lugar bastante pequeño donde ella luchó bastante por hacer amigos, no se sentía muy aceptada y desde temprana edad ya admite tener problemas con sustancias que marcarían muchísimo todo su desarrollo. Y también marcarían la decisión que tomó Lana desde muy temprana edad de dedicarse a la música y darlo todo por sus sueños. Se mudó a la ciudad de Nueva York, a Brooklyn para ser más específicos. La joven Lana, que ya había pasado por un coro en sus años más jóvenes y que también había estado en diversos institutos bastante como que privados, ricos, supuestamente con becas y ese tipo de cosas. Algunas personas desestiman esta teoría y dicen que de hecho Lana y sus padres tenían dinero, pero pues eso no es algo que ella nos haya dicho de su propia boca y la verdad es que no quiero especular porque pues no hay tantas pruebas como para asegurar eso. Independientemente de que alguna de estas versiones sea cierta, la que tenga dinero o no, no se puede desestimar todo el arte y toda la trayectoria que Lana ha tenido que pasar para convertirse en la artista que es hoy en día. Así que quiero dejar eso de lado. Como les digo, en Brooklyn ya se postula a una universidad, Fordham University, donde pues Lana estudia filosofía con mención en metafísica. Desde ahí se ve el pensamiento de Lana y qué tipo de mentalidad tenía. Obviamente un pensamiento bastante amplio, que estaba interesada en cosas muchísimo más allá de lo que el mundo físico nos tenía que ofrecer. Now that I listen to it, it does feel like two worlds of death and love coming together. I feel like on the last records I just really needed to look inward to figure out why things had gone so far down one path. Obviamente Lana siempre ha usado muchísimas metáforas, tiene letras bellísimas y evidentemente es una de las referentes más grandes en ese ámbito en toda la industria musical, así que evidentemente no podíamos esperar menos de Lana del Rey. En ese tipo de oportunidades donde ella trataba de buscarse la vida y trataba de que la gente la tomara en serio, asistía a varios concursos de canto, uno de los cuales ganó y fue notada por un representante que le ofreció un acuerdo de $10,000 como una financiación para que ella pudiera empezar su carrera y tratar de sacar adelante su proyecto. Estos $10,000 fue tomado por la persona que le consiguió este acuerdo para vivir un tráiler y no para hacer realmente música. Sin comentarios acerca de ese episodio en la vida de Lana. Según las palabras de esta persona, que fue la que vio a Lana en sus comienzos, él veía como Lana estaba en un proceso de transición, ¿no? Él la conoció con ese cabello rubio, una chica más sencilla, con poco maquillaje, y poco a poco, mientras él conocía a Lana del Rey y más se involucraba con ella y vivían juntos, ella cambiaba su apariencia, ¿no? Se volvía más glamurosa, estaba tratando de encontrar como que su identidad artística, y creo que esas fueron las bases de lo que hoy conoceríamos como Lana del Rey, el ícono. Lana también tenía muchísimas influencias externas, o sea, estaba en Miami, se la pasaba como fiesteando con sus amigos latinoamericanos, especialmente cubanos. Ellos usaban muchísimo la frase del rey y era una frase que se veía como exótica, pero a la vez distinguida, y creo que era justo lo que Lana estaba buscando para formar su nombre artístico. Aparte de que ella era muy fan de esta actriz de Hollywood, de hecho era muy fan de Hollywood antiguo en general. Lo pueden ver en toda su iconografía. Una de sus artistas favoritas era Lana Turner y esta actriz era conocida por siempre estar muy arreglada, tener el maquillaje perfecto, las uñas perfectas, el cabello perfecto, y obviamente Lana se inspiró en ella también para crear un poquito su imagen y de ahí surgió el nombre Lana del Rey. Después de un tiempo con esta disquera, la verdad es que no estaba dando muchísimos resultados, ellos no la entendían y sentía que no estaba yendo a ninguna parte, así que ahí fue donde conoció, también estando en el mundillo y todo eso, a Ben Molsot y Ed Miller, que fueron sus managers y la llevaron a Londres, donde por fin experimentó el hecho de que la gente estuviera enfocada en su carrera y le estuviera dando la atención y el tiempo necesario para que ella pudiera convertirse en lo que siempre había soñado, una estrella.
En Londres participa en esta pequeña película llamada Pulse. Dice que esto también tuvo muchísimo que ver con su identidad y la manera en la que se formó, porque le encantaban las cámaras, le encantaba actuar, le encantaba lo performático de todo eso, así que eso también contribuyó muchísimo en la Lana del Rey que vemos en su primer álbum, Born to Die. Hay un montón de entrevistas de este tiempo donde se ve a Lana completamente inmersa en el proyecto de crear su primer álbum. Ella estaba muy enfocada en conseguir el sonido que quería y no iba a parar hasta que lo consiguiera. Decía que si tenía que trabajar 8 meses en una sola canción lo iba a hacer. Estaba determinada a hacerlo. I'm always willing to put the footwork in. Like with the mixing, if it takes 8 months, I will mix for 8 months. If the master doesn't come back right, like I'll find someone else to do it. Aparte de eso, también Lana decía que había trabajado con más de 100 productores. Evidentemente estaba buscando compenetrar su sonido y estaba buscando dejar un mensaje muy claro, no solamente con su imagen, sino también con la música. Y es que en Lana, sin siquiera darse cuenta y sin siquiera tener la dimensión de lo que las redes sociales llegarían a hacer, se convirtió en una artista de internet, o una de las primeras artistas de internet. Ella tenía un blog en Tumblr, de hecho desde que la plataforma se creó ella estaba ahí y le gustaba compartir muchísimo sus pensamientos con la comunidad. Aparte también tenía un amigo bastante famoso, que en ese momento evidentemente no era muy famoso y solamente se dedicaba a escribirle letras a otros artistas, llamado Abel. Ahorita lo conocerán como The Weeknd. Y se sabe que tenía muy buena relación, aunque actualmente no están tan cercanos, que han seguido como que su ascenso al estrellato. Han colaborado 2 veces en toda la carrera de Lana. Si quieren un video sobre los amigos de la industria de Lana del Rey, también sus amoríos, sus pleitos y sus comparaciones, puedo hacer otro video, pero realmente en este video me gustaría hablar del ascenso de Lana porque su historia es demasiado extensa y creo que hasta yo misma la subestimé como artista al no darme cuenta de lo monumental que fue su ascenso a la fama. Parte de esta magia de como esa poca financiación que tenía Lana al principio y del hecho de que ella comenzó en internet y de que evidentemente se veía que era una artista de internet, fue su primer video viral, Video Games, que obviamente era un video bastante de bajo presupuesto que ella misma grabó en su casa. Es un video precioso, no voy a poner tantas imágenes porque copyright, pero bueno, pueden ver ahí que Lana ya tenía esa inventiva y tenía una estética muy bien definida que supo expresar perfectamente en este video. Y es que Lana tenía ese toque nostálgico que nos remontaba a épocas anteriores. Sin embargo, obviamente era una artista de internet, entonces tenía lo mejor de 2 mundos. Toda esa nostalgia, esa melancolía, pero a la vez una ventana tecnológica que le sería de muchísima ayuda. Y ustedes dirán, pero Lana no es la primera artista que usa el pasado para inspirarse. Tenemos a Katy Perry usando esta estética como Peanuts de los 50. Tenemos a Taylor Swift, que también varias veces usó muchísimas referencias del pasado en su estética. Pero creo que la diferencia con Lana es que Lana tenía una estética tan cohesiva, no solamente en su imagen, sino en las letras, en su música, cómo sonaba su música, que sonaba completamente diferente a todo lo que había en el mercado en ese momento. I've seen the world, done it all. Creo que aunque otras artistas intentaran imitar eso, era muy difícil que lograran como que asemejar lo que Lana había hecho. Creo que lo más cercano podría ser Amy Winehouse, por ejemplo, que es un poco contemporánea con lo que Lana del Rey hizo. Sin embargo, siento que Lana representaba lo más bello, lo más glamorizante, ¿no? Y lamentablemente a Amy, por sus circunstancias personales, representaba una decadencia. Cierta nostalgia que nos mostraba el lado más oscuro de la humanidad y también de la fama, y veíamos cómo lamentablemente consumía un ídolo poco a poco. Creo que es gracioso, ¿no? Porque las dos lucharon con un montón de misoginia y un montón de trabas en su carrera por ser totalmente lo opuesto. Nos demuestra que en esta industria nadie puede ganar. Lana del Rey llamándola falsa, llamándola una persona que no estaba fabricando su estética, que era prefabricada, que era performática, que todo lo habían creado gente de la industria y que ya no tenían nada que ver con todo ese genio artístico que mostraba. Obviamente todos estos comentarios productos de la misoginia. Y vemos a Amy Winehouse, ¿no? Que se mostraba muchísimo más natural, más auténtica, y aún así también recibió un montón de críticas, era bulleada, era el chiste de toda la industria, y creo que pasó momentos muy duros también por la falta de humanidad que había en ese momento en el medio. Sin importar absolutamente nada, las mujeres siempre son motivo de burla para la industria de la música, ya sea que seas muy glamorizada o ya sea que seas muy natural. Nunca puedes ganar siendo mujer en la industria. Hot and coldness and happy and sadness and every now and then I think people, for me, they've criticized like, well, how can you be happy and sad at the same time? And I'm like, I don't know, I just, you know, Monday I care, Tuesday I don't. No, a lot of it too was I was just kind of nervous. Like I came off sort of nervously.
Y prueba de esto es que a pesar de que Lana era una artista bastante orgánica, como les digo, llevaba 7 años luchando por tener un espacio en el medio desde el 2004 aproximadamente, y el hecho de que ella había trabajado muchísimo con muchísimos productores, que había puesto muchísimo empeño en ese álbum, en ese primer álbum, Born to Die, todos los críticos se esforzaban por recalcar una y otra vez la superficialidad y lo prefabricada que era la imagen de Lana del Rey. ¿Y por qué decían esto? Porque Lana, haciendo un movimiento bastante inteligente, quería adquirir los derechos de su vieja música como Lizzie Brown para tratar de sacar esa imagen de los medios y presentar una imagen muchísimo más poderosa e icónica que sería recordada hasta hoy en día. ¿Qué pasó? Estas personas empezaron a llamar a Lana mentirosa, a tratar de hacerla ver como que ella estaba tratando de esconder su pasado, porque era un industry plan, que era algo plantado por la industria, que le habían ayudado en su carrera, que realmente nada lo había hecho ella, sino que un montón de empresarios, y que prueba de eso era el hecho de que ella estaba tratando de ocultar su pasado y eliminar todo lo que tenía que ver con Lizzie Brown. Porque supuestamente eso era prueba de que Lana había estado muchísimo en la industria y había sido ayudada un montón, y que nada de lo que estaba haciendo ahora era auténtico y simplemente era prefabricado. Claro, porque un artista no puede tener el derecho a cambiar y a reformular su imagen para tener un mensaje mucho más poderoso. Por supuesto que no. Por supuesto que no pasa una y otra vez en la industria de la música. Por supuesto que no. Es que no puedo creer que de verdad gente que haya estado tantos años en la industria de la música no vea esto como lo que es, un movimiento de marketing. Es que es ridículo. Prueba de que la misoginia simplemente se trata una y otra vez de desestimar a una mujer por más talentosa que sea. Y la verdad es que Lana se presentó ante nosotros como la salvadora. A pesar de que su álbum fue recibido de manera brutal por la crítica, que lo destrozaron totalmente, ni siquiera voy a leer estos reviews porque me molestan y me parecen muy injustos, pero aquí les voy a dejar en pantalla algunas de las cosas más estúpidas que se dijeron de este álbum. A pesar de eso, creo que ella era la salvadora de esa generación que no estaba resonando un poco con la estética tan mega de los 2010, por así decirlo. Porque si recordamos los 2010, se puede recordar muchísimas cosas de esa época, pero sobre todo lo feo que era la estética. Sí, o sea, estoy hablando de esos horribles leggings con calaveras, esos leggings de colores horribles, esas camisetas ahí con esas inscripciones medio, no sé, graffiti, urbanas, hip hop. Realmente no sé qué estábamos pensando, pero recuerdo cómo se veían todos los ídolos, ¿no? Katy Perry luciendo como si un arcoíris le hubiera vomitado encima. Nicki Minaj, que era más o menos parecido, pero mucho más sexualizado. Los vestidos de carne de Lady Gaga, quien daba luz en el escenario y todo. Y realmente estos momentos son muy icónicos, no podemos quitarle eso, pero la verdad es que eran un poco de mal gusto y un poco feos. Pequeña aclaración, realmente no estoy diciendo que si te gusta este estilo estés mal o que sea algo horrible, detestable, que no le pueda gustar a nadie. Simplemente estoy diciendo que estéticamente no es lo más como atemporal, ¿no? Son modas que van pasando y que realmente no es la típica belleza que puede perdurar cientos de años, ¿no? Una Marilyn Monroe o estas ídolos de Hollywood. No estoy diciendo que eso sea mejor o peor, simplemente estoy diciendo como que estéticamente no está tan alineado con cánones de belleza que vayan a perdurar en el tiempo. Y creo que Lana del Rey nos devolvió esa sutileza, glamorización y belleza que le faltaba hace muchísimo tiempo a la industria, que estaba consumido por esta mentalidad hiper que maximizaba absolutamente todo y que estaba en todas partes en ese momento. Lana era la reina de la sutileza, porque si bien todo estaba perfectamente cuidado y meticulosamente bello y estético, la verdad es que Lana era muy sutil y nunca se iba a lo hiper y a lo mega que caracterizó a los 2010. En un momento donde todo el mundo te pedía más fiesta, más alcohol, más drogas, más crema batida para untarte en el cuerpo, etcétera, 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 este tipo de música que te recordaba que eras una estrella, que podías hacerlo, que naciste para brillar, Lana del Rey irrumpió en la música dándonos este gran mensaje: todos vamos a morir, todos somos mortales. Ella puso en la mesa la presencia de la mortalidad y la hizo una realidad para toda una generación que cada vez más se sentía cansada con el excesivo consumismo que estaba pasando en ese momento. Si bien Born to Die es su álbum más pop hasta hoy en día, la verdad es que siento que en comparación con el pop que se estaba viendo en ese momento, no saturaba. Y las letras también eran muy diferentes a lo que se veía en otros tipos de letras en ese momento. Ella nos dejó claro que el amor, el exceso y toda esta sobreexplotación de sentimientos no nos salvaba de ser mortales. Knowing that you're born to die, but also being excited by true love with fleeting moments of happiness.
Lana tuvo su primera oportunidad de mostrar como que de qué estaba hecha como artista, una oportunidad gigante en SNL, que es este programa donde los artistas como que van a cantar y todo esto es muy reconocido en Estados Unidos, y la verdad es que la presentación fue todo un fracaso. Lana estaba súper nerviosa, su voz como que no la acompañó, evidentemente era una de sus primeras presentaciones y los nervios le fallaron muchísimo a una joven Lana del Rey, cosa que fue motivo de burlas y críticas por este montón de papanatas. Baby, can you see through the tears? I'm in your favorite sundress and undress body downtown, honey. Con comentarios como que sus labios son falsos, su nariz es falsa, su cabello es falso. Es como, ¿qué te importa a ti si es falso o no? Entonces, ¿por qué traerías eso a la música? Que está resonando con toda una generación. ¿Por qué no criticas la música? Muchísima gente en mi video de Taylor Swift dijo que estaba muy a favor de ella y que no era objetiva. Pero es esto que les digo, pasó también con Lana y es algo que me molesta con todas las artistas femeninas. ¿Por qué te pones a hablar de su vida en lugar de criticar a la música? Y en lugar de entender por qué es un fenómeno tan grande. ¿Por qué? Creo que evidentemente simplemente los críticos, enfocándose muchísimo más en la misoginia internalizada que tenían, encontrar una chica tan bella y estética como Lana, en lugar de definir el movimiento cultural y musical que ella estaba trayendo. Estaban obsesionadas con traer esta retórica de nuevo de la falsedad de Lana y de su estética y de su belleza, porque es todo lo que esos hombres podían ver. Cosas como tapó su nombre para que la gente no la encontrara, o tiene problemas con su padre y por eso canta este tipo de cosas como daddy issues y lo que sea. Es una chica consentida y realmente nunca ha tenido que luchar con nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el subtexto de este álbum, toda esa imagen súper decadente que nos estaba llevando el exceso, todo ese hecho de que somos mortales, que era el mensaje más importante de este disco, se perdió entre ese montón de habladurías que no tenían absolutamente nada que ver con la música de Lana. Qué gracioso que un hombre le esté imponiendo a una mujer cómo debe vender su arte. Nunca antes visto en la industria, jamás. En fin, como dice Taylor Swift, haters gonna hate, los odiadores van a odiar. Y la verdad es que a pesar de todas las críticas que recibió este álbum, Born to Die fue un reinicio de la cultura. Todo se paralizó cuando este álbum salió. El público lo adoró. O sea, es un álbum que ha pasado 400 semanas en el Billboard 100. Es un álbum que ha sido de los más vendidos de la última década por más de 10 años. O sea, es una locura. Y creo que hablar del éxito comercial se queda corto, porque este álbum no solamente es un éxito comercial, algo popular, sino que fue algo que marcó demasiado la cultura y la carrera de muchísimas artistas que disfrutamos hoy en día. Este álbum ha sido definido de muchas maneras: indie pop, sad pop, pop con inclinaciones al hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que este álbum es pop. My life is sweet like cinnamon. Like a fucking dream, I'm living it. 'Cause I'm playing on the radio. Es demasiado reconocible, demasiado pegajoso, y creo que eso también tuvo mucho que ver con el hecho de que este álbum resonara por tanto tiempo, porque es muy digerible, a diferencia del trabajo que veríamos después en Lana. Tal vez este es uno de sus álbumes que es más fácil de conectar justo por eso, porque es muy accesible y muy pegajoso. Lana lo describió como algo referencial, antiguo pero auténtico, que tenía como combinación de todo lo que estaba pasando en ese momento en la cultura, pero que también le hacía como honor a sus ídolos. De hecho, estas fueron las palabras exactas con las que definió el álbum: Gangsta, Natri, Sinastra. Que bueno, ahí obviamente hace referencia a un montón de ídolos y obviamente también hace su referencia como que a esos momentos como un poco hip hop en el álbum, ¿no? Donde se ve a Lana del Rey como rapeando, o sea, no está rapeando en sí, pero la manera en la que modula un poco estos versos puede asemejarse un poco al rap, aunque un poco lo hace como murmullos, no llega a ser tan violento, tan fuerte como en una base de hip hop, pero sí se pueden notar las referencias a pesar de que no esté tan claro en el álbum. I'm off to the races, cases, up a party chaser. He knows I'm wasted, facing time again on Rikers. Un poquito sobreproducido, no las mejores vocals de Lana, tampoco sus mejores letras, pero definitivamente había una magia en este álbum que te intrigaba, porque no conocías del todo quién era esa Lana del Rey. Nada más se mostraba como un personaje un poco alejado, del que no conocíamos mucho. Sabíamos que era triste, desapegada, intensa, pero a la vez consciente, que era reflexiva, más una observadora que alguien que realmente participaba en todas las dinámicas. Pero nos intrigaba muchísimo este personaje, y es porque todo era tan cohesivo e inmersivo en este mundo que creó Lana, que hizo que muchísimas personas estuvieran obsesionadas con saber quién era Lana del Rey y quisieran adentrarse a sus nuevos trabajos para descubrir quién era esta nueva artista.
Lo bueno de esto es que a pesar de que sí, Lana se muestra como intensa, reflexiva, observadora y todas estas cosas, la verdad es que hay momentos muy divertidos en los que ella ni siquiera se toma tan en serio, y creo que eso es algo que totalmente los críticos pasaron por alto, porque no le dieron el beneficio de la duda de ver ese lado tan carismático, gracioso de Lana, que también sabía burlarse de sí misma y que aceptaba que muchas de sus reflexiones y la manera de ver el mundo a veces era demasiado dramática o a veces estaba exagerando un poco. Creo que con Lana del Rey siempre hay este humor un poco seco en donde no sabes si te está diciendo las cosas totalmente en serio o si te está mintiendo y está como que usando un poco su sentido del humor, ¿no? Que es muy característico de ella en toda su discografía. Creo que era un álbum disruptivo en todas las maneras posibles, y esto fue algo que no fue captado por absolutamente nadie. Mientras todo el mundo estaba con esta narrativa, sea una boss bitch, sea una chica súper feminista y compiten contra otras chicas, había un feminismo un poco extraño en toda esa época, la verdad, donde se ponían a chicas a competir contra otras chicas, pero supuestamente era feminismo, y donde hablaban un poco de no necesitar hombres y de hacer todo por ti misma, y había como esta hiperindependencia donde se deshumanizaba a la mujer, y creo que Lana no estaba dispuesta a seguir eso. Ella era una contracultura que respondía a ese movimiento súper tóxico, supuestamente feminista. Lana estaba dispuesta a enamorarse, dispuesta a que le rompieran el corazón. Mientras un montón de chicos hacían esto y vendían hipersexualizarse como algo súper femenino, como algo súper feminista, creo que Lana no tenía miedo a mostrar esa parte como más vulnerable. En su estética se ve que ella era muchísimo más dulce, no hipersexualizada. Creo que ella no tenía absolutamente nada de miedo a pertenecer a otra persona. Creo que, como saben, en la cultura actual eso está muy mal visto y se ve como que esa entrega total puede ser bastante dañina y tóxica, pero la verdad es que someterte a alguien porque quieres, o sea, la sumisión en sí, no el control, no el abuso, sino la sumisión, el hecho de dar todo de ti porque quieres a una persona, es realmente un acto bastante vulnerable que todos como seres humanos podemos experimentar si confiamos, y creo que es esa confianza lo que no había muchísimo en el clima social de ese momento, que creo que se ha vuelto incluso peor en estos tiempos. Sin contar el hecho de que Lana del Rey jamás se ha vendido como feminista. Yo en este canal he criticado a personas que se hacen los abanderados de ciertas luchas, pero luego como que en sus canciones o en sus acciones dicen todo lo contrario. Lana jamás se ha mostrado como una abanderada de nada de esto, todo lo contrario, ella está bastante cómoda con este rol más pasivo. De hecho, ha dicho varias veces en entrevistas que ella toma otro rol, ¿no? Y no quiere tomar este rol tan fuerte porque ella es más sumisa, más pasiva, y eso no tiene nada de malo. Creo que el feminismo protege a todas las mujeres y debería avalar el que las mujeres se comporten como les dé la gana, incluso si eso es sumisión, o sea, es una decisión de cada quien, y creo que es injusto poner toda esta propaganda de feminismo en alguien que claramente no le interesa promover eso en su música y lo ha dicho varias veces. Pero Lana del Rey nos decía todo lo contrario. Nos decían enamórense, nos decía da todo de ti, y nos decía somos mortales, así que hagan todo lo que tengan que hacer, ¿no? Y creo que es un mensaje muy poderoso, sobre todo para los tiempos que corrían en ese momento. Y es que hay momentos que pueden sonar totalmente materialistas y absurdos, como por ejemplo en National Anthem, cuando dice Money is the reason we exist. Everybody knows that, it's a fact, kiss kiss. El dinero es la razón por la que existimos, todo el mundo lo sabe, es un hecho, besos, besos. Obviamente, escuchando esto así sin contexto, puede parecer que Lana es una persona súper materialista, que ama el exceso y el dinero y que no tiene absolutamente ningún tipo de contacto con la realidad y que es una artista súper superficial. Pero creo que cuando nos adentramos en el video en sí y en el mensaje que ella estaba mandando, obviamente bastante irónico, nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Esta época fue muy visual, toda la iconografía está totalmente asociada a la música, y si vemos el video en sí, es ella parodiando un poco toda la Casa Blanca, con un hombre negro como presidente, obviamente haciendo amplias referencias al racismo en Estados Unidos. Estaba también haciendo esta dicotomía, un poco paralelo, entre dos estereotipos muy marcados de mujeres en la sociedad. La mujer Marilyn Monroe y la mujer Jackie Kennedy, que eran completamente diferentes, ¿no? Una era esta chica súper hipersexualizada, bella, voluptuosa, que nadie tomaba en serio como que para casarse o hacer cosas serias porque estaba demasiado usada, término horrible. Y luego estaba Jackie Kennedy, ¿no? Que era toda una señorita, que era la viuda, que totalmente estaba triste y destrozada por la muerte de su marido, que tenía como que este aire de superioridad y de dignidad que no podía abandonar en ningún momento. Y deshumanizando todos los sentimientos que una persona podía tener, en ambos casos. Creo que Lana fue muy inteligente en usar la ironía, dándonos estas frases que sonaran como un poco estúpidas y graciosas, y luego dándonos un contexto visual de lo que ella realmente quería representar.
De nuevo la gente enfocándose muchísimo en diamantes, en las imágenes súper glamorizadas que mostraba Lana, Coney Island, una bandera ondeando de manera glamurosa y todo ese tipo de cosas sin realmente entender el mensaje que nos estaba tratando de vender Lana. Porque estas imágenes parecían vacías, ¿no? O sea, hacen reminiscencia a cómo la cultura estampa estos símbolos súper bellos y glamurosos en mercancía y realmente la gente no tiene ni idea qué significan, ¿no? Es como esa imagen bonita que quieres estampar en una camiseta, la usas y alguien te pregunta ¿qué significa eso? Y tú no tienes absolutamente ni idea. Esas imágenes que reproducimos, compartimos y alabamos sin realmente tener un contexto del significado real de lo que representa esa imagen. Y creo que eso es lo que realmente Lana estaba criticando y es algo que muchísima gente falló en ver, sobre todo los críticos. Y creo que me recuerda algo que dijo Lana en una entrevista, esto fue lo que dijo: yo veo una bandera de Estados Unidos ondeando y es preciosa, la verdad. No sé qué significa eso, no estoy segura de cuál es el contexto actual de esa referencia, sin embargo puedo reconocer la belleza que hay detrás de eso. De nuevo, hablando del vacío que muchísimas imágenes representan actualmente en la sociedad. Si bien puede parecer que le está dando la razón a los críticos con este tipo de declaraciones, la verdad es que si nos vamos al video, uno de los primeros videos con gran presupuesto en la carrera de Lana, Born to Die, se ve exactamente qué estaba tratando de Lana de representar. En las primeras imágenes vemos a Lana imponente en un trono, se ve súper magnánima, se ve hermosa también, casi demasiado perfecta, y luego la vemos en esta otra escena corriendo a los brazos de su amado, este chico delgado, un poco paliducho, ella con estos shorts, este crop top y estas botas de combate, y que a pesar de que supuestamente ella romantizaba estas imágenes, creo que lo que realmente Lana estaba tratando de darnos era el contraste, ¿no? Ella sabía perfectamente en qué mundo vivía, ella sabía que era mortal, porque literalmente en el video se muestra muriendo en los brazos de su amado, ¿no? Ella entendía que no había esa permanencia que las personas buscaban en lo excesivo de la sociedad. Esa belleza, ese glamour y todas esas imágenes que representaban me recuerda muchísimo a esta cultura que hay actualmente de las personas estando totalmente obsesionadas con mantenerse bellas, jóvenes y perfectas por más tiempo posible. Mientras todo el mundo está más y más obsesionado, y también en ese tiempo estaba más y más obsesionado con mantenerse, con perdurar en el tiempo como una bella imagen, algo súper estético y hermoso. Creo que Lana era más consciente que nunca de que éramos mortales, frágiles, y es un mensaje que por eso resonó con todo el público, sobre todo el público joven que tenía tanto miedo a esa decadencia. Y es que mientras todo el mundo, como les digo, con los videos y en general la estética de los 2000 estaba tratando de quedarse en esta permanente felicidad, en esta permanente belleza, permanente como que high, de fiesta, de drogas, de diversión, creo que Lana nos mostraba imágenes que contrastaban muchísimo y que no eran un producto de su contexto, o sea, no eran un producto que reflejaban todo el exceso, sino todo lo contrario, reflejaban imágenes atemporales que creo que ningún otro video y ningún otro artista de ese tiempo tiene en sus videos o en su iconografía. Al menos no como Lana del Rey. Porque si bien hay muchísimas artistas icónicas, creo que muy pocas te pueden dar esas imágenes preciosas y atemporales que pueden parecer superficiales, pero que si realmente te interesas en escuchar el mensaje del artista, podrías comprender. Y es que es obvio, ¿no? Lana a sus 26 años, después de haber trabajado muchísimo para alcanzar este éxito, nos traía un mensaje que era muchísimo más reflexivo, por así decirlo. Porque ya no era la típica adolescente joven o la típica estrella pop que se hace famosa a los 18, incluso antes. Ahorita hay estrellas muy jóvenes, sino que ella había tenido el tiempo de madurar y de ver una perspectiva más amplia en este tipo de temas, sobre todo el de la mortalidad y el de la feminidad. Como les digo, ella representó a dos chicas muy icónicas de la feminidad y ella las representó ambas, ella misma, ¿no? Dándonos un mensaje muy fuerte de lo que ella quería lograr. Ver que dentro de toda mujer puede haber estos dos lados y que ambos lados son criticados y tienen sus propias cargas sociales en el contexto y en la cultura que vivimos. Mientras se criticaba a Lana por todo este hiperconsumismo, esta superficialidad, excesos, etcétera, etcétera, la verdad es que me parece ridículo porque había artistas que eran muchísimo más prueba de esto, por el hecho de que Lana resaltaba por ser más sutil y más atemporal, más clásica de alguna manera, la gente le caía como que con toda esa crítica. Cosa que considero absurda porque todo el mundo sabe que para tener éxito en la industria tienes que crearte un buen personaje que resuene con tu público, que era exactamente lo que Lana había trabajado esos 7 años antes de que tuviera su gran momento. Como personas que han tenido inspiración en Lana del Rey, nos encontramos con Lorde, que hizo algo similar a lo que Lana hizo
unos años antes con su single Royals, que también como que fue algo disruptivo por todo, como les digo, el excesivo consumismo que había en los 2010. Creo que Lorde también como que puso un alto a todo eso con una sobriedad en su música que resonó muchísimo con el público, algo parecido a lo que ya había hecho Lana del Rey con Video Games. También tenemos a Halsey, que como saben era una chica Tumblr y obviamente estaba muy familiarizada con toda la estética de Lana. En su primer álbum, en su debut, vemos muchísima de la inspiración. Hay monólogos que nos recuerdan muchísimo a la manera en la que Lana se expresa. También las canciones tienen muchísima influencia de algunas canciones en Born to Die. Y como les digo, obviamente todo esto tiene sentido porque esos años formativos de Halsey en Tumblr seguramente estuvieron plagados de referencias de Lana del Rey y su primer álbum. También tenemos a Billie Eilish, que también ha nombrado a Lana del Rey como una de sus mayores inspiraciones. La ha nombrado múltiples veces y también mucha gente reconoce como esa inspiración en su música. No podemos olvidar tampoco a Taylor Swift, que tiene esta canción Wildest Dream, que es como la hermana gemela de una canción de Lana llamada Without You. También el video de A New World Travel, que se parece bastante a la estética de Lana y nos habla de temáticas similares, así como también la canción Miss Americana en The Heartbreak Prince en Lover, que también tiene como reminiscencias a todo el concepto del amor que Lana explora en Born to Die. Y bueno, hay muchísimas otras artistas que tienen como inspiración a Lana. Estas son como algunas de las principales, pero vemos claramente cómo la influencia de Lana ha marcado muchísimo las carreras de estas chicas y el éxito comercial que han podido llegar a tener. Digamos que Lana del Rey caminó un poco con Born to Die para que estas chicas pudieran correr, ¿no? Y hay una amplia inspiración en toda su discografía. Muchas de estas chicas remasterizaron el concepto que había hecho Lana en Born to Die y lo volvieron una fórmula un poco más comercial, incluso hasta un poquito más pulida, que pudo ser muchísimo más reconocida por la crítica. Y esa es un poco la maldición de Lana del Rey, ¿no? El hecho de que ella cree cosas que van a inspirar y van a cimentar la carrera de muchísimas otras artistas que van a tener muchísimo éxito. Éxito que a veces ni siquiera es reconocido tanto en su carrera y en su trabajo en el momento en el que ella lo lanzó, porque es como una precursora, es la persona que literalmente crea la tendencia. Y creo que es bastante obvio cuando vemos toda la reacción negativa que causaba Lana del Rey en todos sus álbumes, no solamente este. Nunca ha habido una división tan grande entre lo que piensa el público general de los supuestos críticos. Esta gente simplemente no sabe comprender una estrategia de marketing, lo cual es ridículo, nada más queriendo estar en contra de lo que era popular y aceptado por el público general. Por algo llamaron a Lana del Rey la antifeminista y pensaron que con sus reviews malintencionadas iban a acabar con la carrera de Lana, lo cual no pasó. La gente entendió completamente su mensaje, lo abrazó y de hecho hasta el día de hoy lo promueven porque era mucho más sensible, mucho más humano y mucho más emocional que toda esa parafernaria de las mujeres feministas que no necesitan absolutamente nadie. Este feminismo vacío estaba de moda en ese tiempo. Es gracioso porque hasta el día de hoy esas publicaciones algunas han cambiado su review y su reseña del álbum de Lana. Un ejemplo de esto es Pitchfork, que le cambió de, creo que era un 5.8 a un 7.7, creo, si no me equivoco. Mejoró considerablemente la review de este álbum. De darnos cuenta de que es una cuestión de contexto y que tener supuestamente buen gusto musical no significa absolutamente nada. Muchas veces no vas a poder entender el contexto de alguien cuando no eres la demográfica de ese trabajo. A pesar de todo el desprestigio y a pesar de que esta gente estuviera en contra de que la gente entendiera su mensaje, con estas críticas que eran totalmente absurdas, la carrera de Lana no depende de eso, no depende de críticas positivas o negativas. Depende de un mensaje que es lo suficientemente sólido para conectar con todos sus fans. Un público que jamás le ha quitado mérito a todo el genio artístico que es Lana del Rey y el impacto cultural que su música ha tenido. Bueno chicos, muchísimas gracias por ver este video. Eso ha sido todo. La verdad es que iba a hacer un video sobre la discografía de Lana del Rey y luego me pareció injusto. Le iba a tener que dedicar 5 o 6 minutos a una discografía súper extensa, súper interesante, y creo que no me dio. Entonces creo que preferí hacer este video sobre el ascenso de Lana del Rey. Luego creo que podemos hablar de la consolidación. Pero sí me gustaría hacer como que una saga sobre la carrera de Lana del Rey. Obviamente también me gustaría hacer un video aparte de sus controversias, amistades, también como que un poco las comparaciones que ha tenido en la industria. En un video no me alcanza todo de Lana del Rey, creo que la subestimé, como ya dije en el video. Subestimé su carrera, subestimé su trayectoria. Y si ustedes también subestimaron a Lana del Rey, déjenle un enorme like a este video. Comenten, compartan y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. En fin, creo que eso es todo. Los quiero un montón. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.